Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy, 26 de agosto del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Hoy que nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como todos los sábados, en la secuencia de los misterios gozosos, la anunciación del ángel Gabriel, la encarnación del Verbo de Dios en María Santísima, primer misterio, la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel y el encuentro fraternal, místico, espiritual ahí, entre Juan Bautista, hijo de Santa Isabel, y Jesús de Nazaret, hijo de María, vinculados por el Espíritu Santo, para hacer la voluntad de Dios Padre, tanto María por su parte como Isabel por la suya, y que luego harían respectivamente el Mesías, Jesús, el único Maestro, y el profeta Juan Bautista, precursor de Jesús, la antorcha de quien es la luz, Jesús. Y ya sigue el tercer misterio con el nacimiento del niño Jesús, el sol de justicia, la luz en las tinieblas, la gran verdad. Como decía Fray Nelson Medina en una meditación, una de sus múltiples retiros espirituales, de las grandes mentiras que se ha valido el enemigo, el adversario, el opositor, es hacer creer que la felicidad está en la desobediencia de Dios. Seres amados, malas noticias. Para ser feliz hay que ser leal, ser buen administrador, ser fiel. Y eso es sentir, pensar y actuar en coherencia. Que su ser, vida y obra den testimonio de la verdad que es Jesús. Seguir su camino, caminando con Jesús. Y esa es la vida, la salvación. No hay otra. Lo otro es perdición. Como dice el Salmo 28. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. El bien vivir, la bienaventuranza es la bendición del Señor, que se da a quien es recto. Y ese testimonio se da es por obras, hechos y acciones, como los que deja Ruth. Vamos a ver en el segundo capítulo, cuando ya empieza la relación con Boaz, un ser que tiene en gracia de Dios riquezas materiales, pero tiene una gran riqueza espiritual para ver por anticipado y poder escuchar por anticipado y conocer por anticipado verdades que han sido reveladas por seres que, aún en el silencio, callados, han sido fieles a su suegra Noemí, en el caso de Ruth, que siendo viuda la acompaña y va con ella a habitar esas tierras en reinado de Elimelech. Y seres amados, de ahí viene la descendencia de Gedeón, Gedesé, David, el rey David, de donde viene toda esta casta, Salomón
y los reyes que han sostenido la monarquía de la Iglesia. Esa jerarquía que es la Sagrada Familia, siempre reinando en los corazones humanos, aunque todos humanos, pecadores, seres amados, fariseos, escribas, presumir conocer la ley, como le va a decir Jesús en el Evangelio de San Mateo a los escribientes, a los doctores de la ley, fariseos que presumen del poder religioso, el poder político para ganar indulgencias, atender intereses personales y seguir humillando a los hermanos, sometiéndolos a cargas que ellos mismos no habrían de poder llevar. Jesús les declara la verdad como siempre en la cara, diciéndole a los fariseos y a los discípulos que también avanzando en el proceso de formación, como todos nosotros seres amados, no presumir del conocimiento, menos aún si es conocimiento humano. Y ni se diga de la sabiduría divina. Esa es con suma humildad, porque así como Jesús decía en algún momento, te alabo, Padre, porque le has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los sencillos y humildes. Humildad, pobreza espiritual, que es riqueza, no es material, espiritual, intelectual y emocional, saber gobernar, esa autoridad, dignidad y gobierno. Esa es la ética, la moral y la profética, que es la verdad que nos anuncia el Señor en el Espíritu Santo. Sea Él que nos acompañe esta mañana de hoy a meditar en la palabra de Dios, con un saludo especial a los adultos mayores, a los abuelos, a los jefes de las tribus, de las descendencias, porque han sido sabios en ese bien vivir y en las bienaventuranzas que han dejado, en especial con Santa Teresa de Jesús de Jorpet, hacia 1897, que funda una congregación para atenderlos en su dignidad, respetando esa condición humana, respetando la vida, el orden natural, el devenir, el fluir de la creación, la impronta del Creador en todo ser siendo, no estorbando, no entorpeciendo, no anulando la vida. No nos corresponde, seres amados, la eutanasia, ni el aborto, que es el principio de la vida, y está siendo la senectud, el final de esta vida terrenal. Decía Pedro Justo Berrío en la meditación del jueves, 3 nacimientos: el nacimiento natural, el nacimiento espiritual con la partida de bautismo y el nacimiento a la vida eterna, que es con la muerte terrenal. Bendito sea el Señor. Dice en el libro de Ruth, en el capítulo 2, acerca de Ruth en el campo de Boaz. Noemí tenía un pariente por parte de su esposo Elimelec, que se llamaba Boaz, y era muy rico e influyente. Un día Ruth le dijo a Noemí, déjame que vaya al campo a ver si algún segador me permite ir detrás de él recogiendo espigas. Ve, hija mía, le respondió su suegra. Ruth, pues, fue al campo y se puso a recoger las espigas que dejaban los segadores, y tuvo la suerte de que aquel campo fuera de Boaz, el pariente de Elimelec. En eso Boaz llegó de Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor le bendiga a usted, le respondieron ellos.
Luego Booz le preguntó al capataz de los segadores, ¿de qué familia es esa muchacha? El capataz le contestó, es una moabita que vino de Moab con Noemí. Me pidió permiso para ir detrás de los segadores recogiendo espigas y se ha pasado trabajando toda la mañana hasta ahora mismo que ha venido a descansar un poco. Entonces Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a ningún otro campo, quédate aquí con mis criadas. Y luego síguelas a donde veas que los segadores están trabajando. Ya he dado órdenes a mis criados para que nadie te moleste. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas del agua y toma de la que ellos sacan. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó a Booz, ¿por qué se ha fijado usted en mí y es tan amable conmigo, siendo yo una extranjera? Booz respondió, sé muy bien todo lo que has hecho por tu suegra después que murió tu marido, y también sé que dejaste a tus padres y a tu patria por venir a vivir con nosotros, que éramos gente desconocida para ti, que Dios te lo pague. Que el Señor y Dios de Israel, en quien has buscado amparo, te premie por todo lo que has hecho. Ella le contestó, usted es muy amable conmigo y sus palabras me llenan de aliento. Me ha hablado usted con cariño, aunque yo ni siquiera soy como una de sus criadas. A la hora de comer, Booz llamó a Ruth y le dijo, ven acá, toma un pedazo de pan y mójalo en esta salsa de vinagre. Ruth se sentó junto a los segadores y Booz le dio grano tostado. Ella comió hasta quedar satisfecha y todavía le sobró. Luego, cuando fue otra vez a recoger espigas, Booz ordenó a sus criados, dejen que también recoge espigas entre los manojos de cebada, no se lo impidan. Y aún dejen caer algunas espigas de sus propios manojos para que ella las recoja, que nadie la moleste. Ruth recogió espigas en el campo de Booz hasta que llegó la noche y lo recogió por ella. Dio al desgranado más de 20 kilos de cebada. Regresó entonces a la ciudad cargada con el grano y fue a mostrárselo a su suegra. Después sacó lo que le había sobrado de la comida y se lo dio a Noemí. ¿Dónde trabajaste hoy?, le preguntó Noemí. ¿Dónde recogiste tantas espigas? Bendito sea el que te ha ayudado de esa manera. Ruth le contó a su suegra con quien había estado trabajando. El hombre con quien he trabajado se llama Booz, le dijo. Y Noemí le contestó, que el Señor lo bendiga. Él ha sido bondadoso con nosotras ahora, como antes lo fue con los que ya han muerto. Ese hombre es pariente cercano de nosotros y por eso es uno de los que tienen el deber de protegernos. Ruth añadió, también me dijo que siga yo trabajando con sus criadas hasta que se terminó la cosecha. Entonces Noemí respondió a su nuera, hija mía, me parece bien que te quedes con sus criadas y que no vayas a ningún otro campo para que nadie te moleste. Ruth siguió pues recogiendo espigas con las criadas de Booz hasta que se terminó la cosecha de la cebada y el trigo. Mientras tanto vivía en compañía de su suegra.
Más tarde, Booz fue a sentarse a la entrada del pueblo, que era el lugar donde se reunía la gente. En aquel momento pasaba por allí el pariente del cual Booz había hablado. Oye, le dijo Booz, ven acá y siéntate. El pariente fue y se sentó. Enseguida Booz llamó a 10 ancianos del pueblo y también les pidió que se sentaran con él. Cuando ellos se sentaron, Booz le dijo a su pariente, Noemí, que ha vuelto de Moab, está decidida a vender el terreno que pertenecía a nuestro pariente Elimelech. Quiero que lo sepas para que, si le interesa comprarlo, hagas ahora delante de estos testigos y de los ancianos del pueblo. Como tú eres el pariente más cercano de Elimelech, tienes el derecho de comprar su tierra. Pero si tú no la compras, házmelo saber, pues después de ti yo soy quien tiene ese derecho. El pariente contestó, la compro. Entonces Booz le hizo esta aclaración. Ten en cuenta que si compras el terreno de Noemí, quedas también obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad siga a nombre del difunto. Al oír esto, el pariente contestó, en ese caso no puedo hacer la compra porque podría perjudicar mi herencia. Pero si tú quieres comprar, hazlo. Yo te cedo mis derechos de compra. En aquellos tiempos había en Israel una costumbre cuando uno cedía a otro el derecho de parentesco o cuando se cerraba un contrato de compraventa. El que ceda o vendía se quitaba una sandalia y se la daba al otro. De acuerdo pues con esa costumbre, el pariente de Booz se quitó la sandalia, se la dio a Booz y le dijo, compra tú. Entonces Booz dijo a los ancianos y a los allí presentes, todos ustedes son hoy testigos de que compro a Noemí las propiedades de Elimelech, Quillón y Mahaión. También son testigos de que tomo por esposa a Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad se mantenga a nombre de Ayanión, su difunto esposo. Así no se borrará el nombre de Mayán de entre los suyos, ni será olvidado en este pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los presentes contestaron, sí, lo somos. El Señor haga que la mujer que va a entrar en mi casa sea como Raquel y Lía, de quienes descendieron todos los israelitas. Y tú, sé un hombre ilustre en Éfrata, un hombre notable en Belén. Que el Señor te dé muchos hijos de esta mujer, que tenga una familia numerosa como la tuvo Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así fue como Booz se casó con Ruth y se unió a ella, y el Señor permitió que quedara embarazada y que tuviera un hijo. Entonces las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado hoy un nieto para que cuide de ti. Ojalá tu nieto sea famoso en Israel. Él te dará ánimo y te sostendrá en tu vejez, porque es el hijo de tu nuera, la que tanto te quiere y que vale para ti más que 7 hijos. Noemí tomó al niño en su regazo y se encargó de criarlo. Al verlo las vecinas decían, le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Esto fue el padre de Jesé y abuelo de David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 28, esta es la bendición del hombre que teme al Señor.
El Señor escucha nuestros ruegos en el Salmo de David. Señor mi protector, a ti clamo. No te niegues a responderme, pues si te niegas a responderme, ya puedo contarme entre los muertos. Oye mis gritos cuando te pido ayuda, cuando extiendo mis manos hacia tu santo templo. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. No me arrastres junto con los malvados, no me hagas correr la suerte de los malhechores, que por fuera se muestran amistosos, pero por dentro son todo maldad. Dales su merecido conforme a sus malas acciones. Págales con la misma moneda, conforme al mal que han cometido, ya que no tienen presentes las cosas que hizo el Señor, que Él los destruya y no los vuelva a levantar. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Bendito sea el Señor que ha escuchado mis ruegos. El Señor es mi poderoso protector. En Él confié plenamente y Él me ayudó. Mi corazón está alegre, cantaré y daré gracias al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. El Señor es la fuerza de su pueblo, es ayuda y refugio de su rey escogido. Salva a tu pueblo, Señor, bendice a los tuyos, cuídalos como un pastor, llévalos en tus brazos para siempre. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, entre los versículos 1 y 12, Jesús denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes bordes. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes Padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y seres amados, el Maestro, el profeta, el sacerdote Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, es el que ha sido, es y será el Rey de todos los reyes sobre la tierra.
y de todos los que se autoproclaman o nos autoproclamamos reyes, no hay excepción porque somos pecadores. Es la tentación de la soberbia, el ego, el enaltecerse a sí mismo, enaltecer a otros, buscando intereses personales y enaltecer a los dirigentes, a los gobernantes, en lo político, a quienes se llaman líderes. También a los negociantes, a los comerciantes, los que en sociedad se llaman empresarios, la aristocracia. Y en las sociedades del mutuo elogio, en la misma familia, padre terrenal o madre terrenal que se hacen llamar maestros, padres, líderes, seres amados, lo dice Jesús, con sin igual maestría, el más humilde de todos, el más pequeño de todos, el más sencillo de todos, es el más grande en el reino de los cielos. Dígase la Santísima Virgen María, sin pecado alguno, antes, durante y después de Cristo, siempre virgen, casta y pura, para ser vista por Dios desde antes de la creación de todo. Y de encontrar en ese testimonio de vida, por su ejemplo, por su lealtad al Padre Celestial, que le enseñaron en casa Ana y Joaquín, su madre y su padre, que esa familia Nahuín, pequeña de Nazaret, esa tradición de Israel, rabinos, judíos, hermanos del pueblo elegido, le enseñaron a vivir en castidad, en pobreza y en obediencia a Dios. Se decía al Yahvé, se decía al Señor, pero ya con Jesucristo, aunque algunos evangelistas hablan del reino de los cielos, para no decir el reino de Dios, por respeto a los hermanos judíos, sabía que era Rabí, el hijo de Mesías, su propio hijo, el Salvador. Y así tantos testimonios, seres amados. Ruth, moabita, del reino de Moab, en tierra extranjera, renunciar a todo. No a Dios, pero sí a su patria y sí a su hogar, para evitar un hogar, siendo viuda, con su suegra, Noemí, y encontrar bendición. Qué maravilla narra la Escritura, y eso que hemos saltado del capítulo 2 al capítulo 4, para no hacer extenso, pero amorosamente se invita a leer todo el episodio, el acontecimiento, el hecho histórico y social de la vida de Ruth después de los jueces. Porque ahí sí hay un israelita de verdad, como le decía Jesús a Natanael, debajo de la higuera. Hay un israelita íntegro. Una mujer simple, sencilla, pobre, que creería que nadie la está viendo, nadie alrededor, no deja hijos, no deja descendencia, pero a los ojos de Dios y a los oídos del pueblo, de la común unidad, se ven los valores, se resaltan las buenas acciones, los buenos sentimientos y los santos pensamientos, seres amados que tuvo ella para renunciar a todo y seguir a su suegra. Un llamado de atención para nuestras sociedades, que se habla padre y madre políticos, pero no porque hagan política, es la familia por extensión, la madre y el padre del ser amado otro, sea la mujer o sea el hombre. Y es como si fuera la misma familia cuando se está en la providencia de Dios, haciendo la voluntad de Dios y para dar gloria a Dios, no para aparentar a los hombres.
no para esperar reconocimientos de nadie, no para recibir indulgencias, ni retribuciones, ni reconocimientos. Todo eso se queda en la tierra. Fray Nelson Medina decía, no me den las gracias. Se acostumbraba hoy en el pueblo de Israel, que Dios le pague. Es muy bonito, en el campo, en las regiones de la zona rural y aún en zonas urbanas, de gente que ha migrado de los pueblos, de los municipios, de los territorios, a las llamadas metrópolis, a las grandes ciudades, incluso a otros países. Siguen conservando esa tradición del Dios se lo pague. Dios le bendiga siempre. Dios le recompense. Porque esa es la recompensa. Lo otro todo es vano, es fútil y se queda aquí. Ya se ha pagado. Jesús también lo decía en su momento. De verdad que ya han recibido su paga. Quienes están esperando que a través del amor haya un interés, un pago por el servicio, una medida, un cálculo, una intención premeditada. Te doy, pero me das. Decía Fray Alejandro Tobón en la meditación de la palabra de Dios para hoy, con relación a las vacas sagradas. Estos fariseos que presumen de sabios, de prepotentes, se les ha conocido en nuestro contexto, en esta sociedad posmoderna, vacas sagradas. Se creen la autoridad, se creen el gobierno y se creen con mucha dignidad. Seres amados, nos creemos, nos hemos creído, porque convencidos de un saber hacer y de un hacer que da un status quo en la sociedad, un prestigio, un título, sobre todo en la formación, en la escuela, en el colegio, en la universidad, que le dan un título, un cartón, un diploma. Ese no es el que sabe. Y aunque sepa, el que está en el campo, que no tuvo títulos, reconocimientos, pero tuvo en un hogar principios, valores, tradiciones de buenas costumbres, buenas prácticas, buenas relaciones con la comunidad, pero empezando buenas relaciones en el hogar y teniendo buenas relaciones con la divinidad hacia afuera. Todo eso es consecuencia de bendición, porque es la humildad, la pobreza y la castidad, que es fidelidad al autor de la vida. Ese es la autoridad, el autor de la creación, el autor de la obra que sigue haciendo en cada uno de nosotros seres amados. La autoridad es Dios, Padre, como decía Jesús, el Padre Celestial. El cuarto mandamiento, honrar a padre y madre, sí, siempre que hayan sido fieles en reconocer la autoría del Padre Creador, ser coautores en la creación, sobre todo mujeres, aportando en la creación, a la luz, a la descendencia, y el Padre, fiel al hogar, fiel a la mujer, fiel a la relación. De ahí que seres amados, todos somos pecadores y no tenemos la vergüenza, somos sin vergüenza, porque en autoridad no nos compete hablar de ello, ni moral, ni ética, ni proféticamente, porque somos pecadores. Y no es una justificación, no, es un reconocimiento en humildad de que hay que orar unos por otros, sobrellevados unos a otros, como decía San Pablo, oración de intercesión permanente, en el ciclo del perdón. Te perdono, me perdonan, nos perdonamos, para que Dios nos perdone, tenga misericordia de todas almas. En el círculo del amor, amar, siempre amar, que el amor sea la impronta de cada ser siendo hijo de Dios. Ese habrá de
circular en la descendencia, la parentela, hijos, nietos, etc. Y ellos en otros hogares, en la vereda, en el barrio, en el pueblo, en toda comunidad, para que a través de la humanidad se vaya replegando esos lazos de confianza, de amor fraterno. El Padre el amante, el Hijo Jesús el amado y el Espíritu Santo el amor. Esa tríada ha de circular en cada ser siendo, porque sembrando amor se ha de cosechar en amor y la bendición será el amor. Y ahí está la plenitud, que es la felicidad, la libertad y la paz. Lo demás sabemos que existe. Lo contrario al amor, que es la falta de Dios, la ausencia de Dios o negar a Dios. El odio es solamente una manifestación, es una expresión de un resentimiento, de pasiones desordenadas, de pensamientos desordenados o de religiones desordenadas. Estamos confrontando épocas muy difíciles, seres amados, donde se está volviendo a un anarquismo. Ya nadie quiere respetar. En momentos de Israel, de los pueblos de Jesús, en el medioevo, se hablaba de las monarquías, los reyes y los súbditos. Seguimos manejando esa relación jerárquica, pero es con el Padre Celestial, el Rey. Pero no porque seamos súbditos, lacayos, obedientes sin conciencia de un rey que es déspota, que es tirano, que esclaviza. Ese es el patán. Esos son los gobiernos, las empresas y las comunidades que buscan utilizar a las personas. O cuando buscamos utilizar a las personas, nos hacemos como esos déspotas. Trasladamos ese reinado al hogar, trasladamos ese reinado al trabajo, trasladamos ese reinado a la escuela, al colegio, a la universidad. Y en comunidad todos nos queremos ver como reyes y que los demás sean súbditos, seres amados, egolatría, autoidolatría. Ese es el peor gesto de soberbia que le costó al patán salir expulsado del reino de los cielos, a Luzbel, al rey de las tinieblas, de la oscuridad, del mundo en sus bajezas. Pero el reino de los cielos está por encima de todo ello. De ahí que no hay reino humano que le pueda igualar. Y no hay reino propio que pueda durar. Todo se queda. Todos nos quedamos en cuerpo. Todo lo que se acumule se queda. La pregunta es, ¿el propósito de la vida en qué se tiene cifrado? El poder, el tener y el placer, que terminan por destruir el propio ser, que terminan por destruir las buenas relaciones con la comunidad, que terminan por destruir la fe propia y ayudarle a perder la fe a otros seres y sobre todo generar confusión. Hoy que se conmemora en especial de esta Santa Teresa de Jesús, que no es la misma Santa Teresa de Jesús de los Carmelitas, aunque tuvo influencia de la Fundación Carmelitana, pero ese amor por el anciano, por la anciana, ese respeto por quien te ha dado ese legado genético, cultural, además de natural, porque es aprender a vivir en el orden natural, en la impronta moral del Creador que en todo ser siendo acontece. La verdadera sabiduría es escuchar su corazón en el silencio, inhabitando allí la Sagrada Familia, al día, el día a día,
de sol a sol. Nace el día con el sol y nace la noche con la luna. Es el ritmo para conectar con la vida durante el día y conectar con la muerte durante la noche. Ese es el ciclo del eterno retorno y se repite miles y miles y miles de veces. ¿Cuántas? Solo Dios sabe. Pero un solo pulsar del día a la noche, que es de la vida a la muerte, es un soplo. Y ahí debe circular el amor. Debe circular el perdón. Debe circular el servicio, como nos ha inspirado el Espíritu Santo. P-A-S, perdón, amor y servicio. En entrega de servicio por los demás. No hay que esperar halagos, recompensas, elogios, no. Es para Dios, para dar gloria a Dios. Es para los ojos de Dios. Como decía en el Principito, lo invisible es esencial y está en el corazón. Y eso lo ve Cristo. Lo único que nos interesa. Vivir para Cristo. Ser Cristo. Que Cristo acontezca en todo ser siendo. Y ahí se conecta el orden. Ahí todo gira como debe girar alrededor de Cristo, del Padre Creador y del Espíritu Santo. Esa es la propuesta de vida. El curso de vida del orden natural. No sentarse a mirar sobre el pasado, lo que pudo haber sido y no fue. No esperar a documentar todas las historias para dejarlas a otras generaciones. Quizá, si no es que sean destruidas por otras civilizaciones posteriores, si no es que sean olvidadas, porque si no amamos a los mayores ahora, que están conscientes, ya cuando llegan a los 80, 90 años o incluso antes, con problemas de Alzheimer, de memoria, de retardos mentales, de crisis emocionales, depresivas, tristeza por la soledad. Porque si bien tiene esa fortaleza moral, espiritual, mística que los conecta con Dios, todos necesitamos seres amados, afecto. Política y socialmente hemos sido creados por Dios para ser sociables, para ser fraternos, para vivir en relaciones humanas, santas. Pero no para vivir en vanagloria, sometiendo a otros, explotando a otros y esperando que otros sean los que nos tengan que sostener. Eso es soberbia espiritual, eso es soberbia intelectual, eso es soberbia emocional. Porque el único reinado que tenemos es el corazón, por el bautismo. Es el llamado que tenemos. Ser profetas, declarar la verdad, lo que esté en contra de la verdad y propender porque eso que está en contra se oriente a la verdad. Pero esa transformación la hace Jesús en todo corazón. Hay que orar, hay que meditar, hay que ayunar en salida, desprenderse para que otros reciban. Y la vida sacramental, el bautismo, como se decía, la comunión, comulgar el cuerpo de Cristo y comulgar en comunidad y una unidad todos en esa diversidad, todos órganos de un mismo cuerpo. Y ahí en el círculo del perdón, que es la confesión. Antes de ir a confesarnos con nuestros hermanos consagrados, que nos den la absolución, la corrección fraterna, avanzar primero nosotros, llevar ya un adelanto. Sabemos la penitencia, perdonar al hermano, pues vámonos perdonando para que cuando se llegue allí
se tenga claridad, una confesión y se pueda vivir en estado de gracia. Una confesión bien hecha, como si fuera la última, para tener la misericordia de Dios, porque nadie sabe. Y eso sí, en caridad con todos. Dignidad humana y un sacrificio. Una entrega desinteresada por amor. No hay más. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido. Hasta pronto. Bendiciones.